fluye. Es como que si la vida tuviera dos caminos, ¿verdad? El camino del orgullo y el camino de la humildad. ¿Qué es el orgullo? En la primera carta de Pedro dice, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el mes de junio de 1741, una jovencita en Connecticut le escribió a su pastor, Jonathan Edwards. Si alguna vez pueden ver su biografía, se van a asombrar de este hombre. Ella le pedía consejos espirituales para su vida cristiana. Entonces el pastor le escribió una carta que tituló Instrucciones sobre cómo vivir tu carrera cristiana. De los 17 consejos que tenía la carta, el número 8 decía lo siguiente, y escuchen, recuerda que el orgullo es la peor víbora que hay en el corazón, el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Recuerda que el orgullo fue el primer pecado cometido y yace en los más bajos cimientos de todo el edificio de Satanás, desarraigado con mayor dificultad. Y él es el más oculto, secreto, incluso a veces se disfraza de humildad. Este pastor tomó esto de la Biblia, 1741. Leamos más la Biblia. ¿Pero qué es el orgullo? Si vamos a la Biblia, encontramos 10 palabras hebreas en el Antiguo Testamento y otras 2 palabras griegas en el Nuevo Testamento que son sinónimo de orgullo. El orgullo es un término que describe a esas personas que son elevadas, agrandadas, soberbias. Estas palabras que encontramos significan que son personas que se muestran ante los demás, que siempre están por arriba, están como levantados, ¿no? Mirándote desde arriba. Ellos se creen que son superiores a todo, pero ser orgulloso solo está describiendo la actitud de alguien hacia otra persona. Además de eso, está describiendo que el orgulloso tiene una actitud horrible hacia Dios. El orgullo hace que piense que no necesita de nada ni de nadie, y menos de Dios. El orgulloso piensa que es independiente de Dios, que no lo necesita para nada, que es mayor que Dios. A veces, estar orgulloso tiene una connotación que podríamos decir que es positiva. Por ejemplo, podemos estar orgullosos de nuestros logros. Hicimos una carrera, empezamos a estudiar y nos recibimos. Podemos estar orgullosos de nuestros títulos, nuestras maestrías, nuestra economía, nuestros autos, por nuestros hijos que son buenas personas, por todas las cosas materiales que podemos haber logrado. Pero esas cosas las logramos con Dios, porque sin Dios no somos nada. No somos nada. Podemos definir entonces el orgullo como la actitud pecaminosa del corazón humano al ser independiente de Dios y creerse superior a todos los demás. Juan nos va a contar una pequeña historia. En la tercera carta, en el capítulo 1, nos dice así, yo he escrito a la iglesia, pero Diófretes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros.
Y no contento con estas cosas, no recibe a nuestros hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diófretes congregaba junto con Gayo, y Juan le escribe una carta a Diófretes, y cuando la recibe, la rompe. Juan tenía una capacidad, por ser apóstol, superior a la de Diófretes, pero Diófretes tenía un problema. Y ese problema no era un problema doctrinal, era un problema ético. A Diófretes lo que más le importaba era el poder. Venían misioneros de Éfeso, los echaba. Expulsaba a los hermanos de la iglesia según como se le ocurría. Ocupaba el primer lugar siempre. Según los psicólogos, sufría de una enfermedad que se llama filoprimatosis, que quiere decir desesperación por ocupar el primer lugar. Yo no sé si alguien de ustedes saben o ven o han pensado o han visto de alguna persona que se comporta de esa manera, pero seguro que sí. Diófretes ejerció una dictadura eclesiástica porque se sintió dueño de la iglesia. Él se olvidó que las ovejas que tenía que pastorear eran de Jesús y que necesitaban ser pastoreadas, que no necesitaban ser manipuladas, y él las manipulaba. Diófretes tenía orgullo, ambición de poder, liderazgo distorsionado, era embaucador, altanero y era un falso maestro. Él se sentía cacique de la tribu. Él no veía que Dios era Dios, sino que se creía que él era superior. Entonces Juan le escribe a Gayo dándole un consejo. No imites lo malo, sino lo bueno, porque el que imita lo malo no ha visto a Dios. Vamos de nuevo, tomémoslo para nuestro corazón. No imitemos lo malo, sino lo bueno, porque el que imita lo malo no ha visto a Dios. Hermanos, si nosotros imitamos las cosas malas, nos apartamos de Dios. A Dios no le cabe en lo más mínimo la maldad. ¿Y qué es la arrogancia entonces? El arrogante es aquel que piensa que es mejor que cualquiera. El arrogante en la Biblia, ¿sí?, está claro que es aquella persona a la que Dios aborrece, abomina. La arrogancia se encuentra primero entre las cosas que Dios odia. Si vamos a leer el libro de Proverbios, en el capítulo 6, dice, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, en primer lugar. Después dice la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Los católicos, a lo largo de la historia, siempre tuvieron la costumbre de imponer cosas. Ser humano imponiendo cosas, muy parecido a los judíos. No los critico. Pero el Papa Gregorio Magno en el siglo VII dijo, decreto que existen los 7 pecados capitales. ¿Y cuáles son los 7 pecados capitales? Soberbia, avaricia, gula, lujuria, ira, envidia y pereza. En primer lugar lo pone. ¿Y por qué se llaman capitales? Porque el pecado capital es el que es la fuente o principio de un abanico enorme de otros pecados. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue el primer pecado? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Cómo? ¿Adán y Eva? No. El primer pecado fue Satanás, Lucifer, el lucero del alba,
Escuchen Isaías 14, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu calma, gusanos te cubrirán. Eso dice Dios a través del profeta Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y ahí pondré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante que el Altísimo. Orgullo. El primer pecado fue el orgullo. La hermosura de Satanás, el poder de Satanás y las ambiciones los llevaron ¿a dónde? Al orgullo, a querer poner su trono por arriba de Dios, a despreciar la soberanía de Dios, a la vanagloria, a querer ser más que Dios. Y en algo fue el primero que pecó. Y cuando pecó arrastró a un tercio de los ángeles que estaban en el cielo, en la tierra, que hoy son los demonios que nos rodean. Entonces el orgullo es el primer pecado, es el primero y más importante o principal de los pecados, porque de ese pecado brotan todos los otros pecados. Y Dios odia el orgullo porque rechaza la soberanía que Dios tiene sobre nuestras vidas. Volvemos para atrás. El orgullo rechaza la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Si yo me pongo orgulloso, pienso que no necesito de Dios. Pienso que no necesito de Dios. Y vos y yo, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos actuado pensando y creyendo que no necesitábamos a Dios? ¿Cuántas veces hacemos todo con nuestras fuerzas, con nuestro conocimiento, con nuestras virtudes? ¿Cuántas veces nos llenamos de orgullo y arrogancia por lo que logramos? ¿Por qué no nos damos cuenta que esas son virtudes que nos está dando Dios a través de su soberanía? El deseo de Satanás siempre fue elevarse por encima de la autoridad de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando lo dejamos de lado a Dios, queremos elevarnos por arriba de Dios. A ver, supongamos que yo hoy que tengo que venir a traer la palabra, digo, voy a decir tal cosa. No, es Dios el que va a decir tal cosa. Si yo me pongo en la postura de que yo soy el que estoy hablando, no, eso es vanagloria. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio la oportunidad de gozar de una relación perfecta con Él. Vino Satanás, se deslizó como una culebra venenosa y la agarró a Eva y la engañó. No es machismo, pero la engañó a Eva. Que si comía el fruto no se iba a morir, que si comía el fruto le iba a abrir los ojos. Mirá quién se está riendo. Y que conocería el bien y el mal. Vos y yo hablamos cosas por nuestro lado e ignoramos muchas veces la sabiduría de Dios. La desechamos en lugar de escoger la humildad de Cristo. Y ahí tenemos los dos caminos. El orgullo nos lleva para un lado y la humildad nos lleva para el otro. Jesús es el mejor ejemplo de humildad que tenemos. Como decía Andrés, cada una de las cosas que pasaron en la cruz, ¿sí?, fue para que una de las tantas maldiciones que había sobre nosotros fueran levantadas. Y Él vino a esta tierra a ser humilde. El orgullo es la forma básica de atribuirnos a nosotros mismos méritos
¿sí? Y también es la mejor forma de culpar al otro de nuestros fracasos. ¿Mm? El orgullo es decir, no te necesito, Dios, yo soy el capitán de mi barco, yo soy el capitán de mi barco, yo soy el amo de mi vida, yo soy el que manejo mi propio destino. El orgulloso, en vez de reconocer que todo viene de Dios, lo deja de lado. En vez de darle a Dios el crédito, se cree que es de Él. Habla como si todo fuera habilidad propia. Y en la vida, queridos hermanos, vamos a encontrar personas que cuando cometen un error, lo reconocen. Se sienten apenados rápidamente, tratan de cambiar, piden disculpas, se autocorrigen. Y vamos a encontrar también otro tipo de personas que son las que se hacen los indiferentes, se enojan, se incomodan. No, vos estás loco, yo. No fue por culpa mía. Soberbia, arrogancia. Y hasta ponen en peligro a los otros creyentes por su soberbia y arrogancia, diciéndole cosas que no corresponden. Atenti que es muy peligrosa la arrogancia y la soberbia. En la Biblia hay un grupo importantísimo de personajes bíblicos que actuaron con orgullo. Ahora les invito a hacer un diagnóstico. Quiero que levanten la mano los que se consideran soberbios. Levanten la mano los que se consideran soberbios. Yo les puedo decir que la soberbia es como el mal aliento. Es como el olor a la transpiración. Por más que le pongamos perfume, todos tenemos soberbia. Todos. Si sos mecánico y te traen el auto que vino de 3 mecánicos que no lo puedo arreglar y lo pudiste arreglar, seguro que te agrandás. Todos tenemos soberbia, aunque le echemos perfume. Yo los voy a invitar a que veamos algunas características de la persona orgullosa. Lo vamos a hacer tomando en cuenta el capítulo 44 de Jeremías. Me dicen, wow, es así largo. No, pará. Lo vamos a resumir y vamos a ver algunos versículos. Jeremías, el profeta Jeremías, era usado por Dios para explicarle y contarle al pueblo lo que iba a pasar y lo que tenía que hacer. El pueblo judío había sido atacado por los babilónicos, ¿sí? Y se dispersó. ¿Qué quiere decir? Un grupo fue para un lado, otro grupo fue para otro grupo fue para otro. Un grupo, que era el que pertenecía a Judá, se fue para Egipto y comenzaron a ser idólatras. Empezaron a prender inciensos a varios otros dioses y se negaron a dejar de hacerlo. Y a través de Jeremías, Dios les recuerda que sus pecados van a traer desolación. Y les recuerda que Él les dijo que no vayan a Egipto, que se vayan a la tierra de los caldeos. Pero ellos se fueron a Egipto. Les recuerda que su voluntad es perversa al no hacerle caso. Ellos no caminaron con Dios. Y si caminamos contra Dios, querido amigo, el camino es contra nosotros mismos. La más terrible miseria a la que está expuesto el hombre es descuidar la salvación. Si Jesús hizo todo, si Dios preparó el perfecto plan de salvación y vos vas para el otro lado, vas para el camino equivocado. ¿Y qué hicieron los judíos, los hombres de Judea? Siguieron haciendo adoración a la Virgen, a los ángeles y a la Reina del Cielo. Siguieron haciendo idolatría. Pero ¿qué pasa? Vino la corrección de Dios. Y esa corrección se va a cumplir. ¿Sí? Y te voy a decir una cosa, estés donde estés, en el momento en que vos menos lo esperes, Dios te va a venir y te va a corregir. Dios mandó a Nabucodonosor y destruyó a todos los judíos que se habían ido a Egipto. Cuando vos y yo nos equivocamos, acordate que Dios va a venir a corregirte. Aprende que Dios sabe todo lo que vos
necesitas. Y si estás pasando por un proceso duro, una enfermedad en la familia, como estamos pasando en mi familia, algunos dicen, che, pero vos seguís creyendo en Dios. Sí, porque Dios está haciendo un proceso en mi familia. Y ese proceso va a tener un resultado. Dios me está diciendo, no vayas a Egipto, sino que vení conmigo a la tierra de los caldeos. Dios me está diciendo, te voy a pulir, te voy a podar, porque vas a ver que vas a tener paz, gozo, paciencia, tranquilidad después de este proceso. Dios va a actuar siempre en nuestras vidas. Nos va a pulir, nos va a podar, va a hacer que avancemos, sea como sea. Vamos a la primera característica del orgulloso. La primera característica es que al orgulloso no le importa autodestruirse o dañar a su propia familia. Y ahí vamos a leer el capítulo 7, el capítulo 44, el versículo 7. Miren lo que le dice Jeremías. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan gran mal contra vosotros mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho en el medio de Judá, sin que os quede remanente alguno? ¿Por qué hacéis las cosas al revés? Le dice. Para que se mueran todos los hombres, todas las mujeres, los muchachos, los niños de pecho y no quede nadie. La soberbia de ese pueblo es un patrón de comportamiento que hoy en día, en el año 2024, todavía existe. La soberbia te lleva a sentirte superior al otro, superior a las normas, a las reglas, superior a todo lo que venga, ¿sí? Te pasan por la izquierda, por la derecha, te rompen el espejo, las motos no paran. Nos creemos, el soberbio se cree que es superior a Dios, superior a cualquier consejo, no puede aceptar un consejo, no necesita consejos, no necesita que nadie le llame la atención, se vuelve rencoroso, es capaz de decir, a este no le hablo más y no le hablo más, le pones un plato de comida arriba de la mesa y dice, no la voy a comer y no la come. No se da cuenta que se está destruyendo a sí mismo. No se da cuenta que se está dañando a sí mismo y a todo lo que está alrededor de él. No se da cuenta el que está con su reputación y con su testimonio dañando a su familia. Piensa tanto en sí mismo que se olvida de todo. El soberbio cree que puede cambiar al mundo, como esos judíos que dijeron, no voy a lo de los caldeos, me voy a Egipto. Amado mío, nadie puede cambiar al otro con una mala actitud. Y eso es lo que hace el soberbio. Podemos cambiar al otro solamente con amor y con humildad. Ese es el otro camino. Segunda característica, el soberbio no escucha los consejos ni las advertencias. Las advertencias de Jeremías eran que vayan a esa tierra porque les iba a ir mal. Porque Nabucodonosor los iba a ir y los iba a destruir. Pero no escucharon. Entonces en el versículo 16 dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. ¿Nunca les pasó a algún amigo, algún conocido que le quieren dar un consejo? No te voy a oír. Bien. Dios al pueblo le había dado una advertencia, pero antes le dio un consejo. ¿Cuál es la diferencia entre consejo y advertencia? El consejo es algo así como que te dijese, mira, no hagas esto porque si seguís haciéndolo te puede ir mal. Es como una prevención. Ya la advertencia es cuando Dios directamente te dice, no vayas a ese lugar porque te va a ir mal y te vas a hacer daño. Ya no te está diciendo, mira, me parece, tratá. Ya te dice, no lo hagas. ¿Sí? Primero viene el consejo, después viene la advertencia, pero después tenés el problema. Y ahí
¿qué hacemos? El soberbio no tiene interés en la advertencia de los problemas que tiene ni los que van a venir. No le interesa la corrección. Él está cerrado en sí mismo. Está ciego. La forma de manejar las cosas que él tiene para él es la única y la correcta. Vos y yo aceptamos consejos cuando viene alguien y nos quiere dar un consejo. ¿Aceptamos advertencias cuando algún hermano o algún ministro te quiere advertir sobre un tema? ¿O hacemos como nos gusta? Mirá, que te quede claro esto. Vos y yo podemos ser la última Coca-Cola en el medio del desierto. Podemos ser maestros, tener un doctorado, tenemos todos los títulos y las maestrías, tenemos el pasaporte lleno de sellos, tenemos el mejor pasar económico, pero siempre vamos a necesitar un consejo en cierto momento, porque en cierto momento vamos a sentir ese vacío de que todo eso no sirve y no alcanza. Y eso, que es necesitar un consejo, no te hace un ser inferior. Eso te hace ser humano. Eso te hace que seas humilde. Y yo te puedo asegurar que muchas veces en mi vida, cuando me quisieron dar un consejo, lo negué. Quédate tranquilo, yo sé cómo tengo que hacer las cosas. Contesté, yo sé cómo manejar mi vida. Y muchos porrazos me pegué. Muchos. Pero también hubo momentos en que necesité un consejo, una advertencia, la busqué. Y encontré las personas humildes y amorosas que se pusieron al lado mío, me hablaron y me hicieron abrir los ojos y me mostraron que el camino era el correcto. Ese es el camino correcto. Amigo mío, dejemos de ser soberbios, dejemos de ser altivos, dejemos de reaccionar mal, escuchemos, no nos encerremos en nosotros mismos. Y si alguna vez vos le quisiste dar un consejo a un soberbio y te sentiste rechazado, esa impotencia ¿qué te produjo? Es porque el soberbio es un experto en generar ambientes tóxicos. Fíjate lo que dice Pablo en la carta de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El soberbio da consejo y advertencia. El soberbio cuenta cosas que a nadie le interesan y que no bendice a nadie. El soberbio tiene que ser siempre el centro de la atención. Querido, debemos querer parecernos a Jesús. Vos y yo tenemos que parecernos a Jesús, que fue siervo. Lo primero que tenemos que hacer para pasar a ser siervos es entender que nada gira alrededor nuestro. Servir al otro es ser más chiquito que el otro. Pero eso sí, hay una cosa que nos hace grandes y no es tener personas detrás de nosotros. No es ser el ministro con todos que van atrás tuyo, sino que nosotros podamos estar frente a ellos y darles un poquito de lo que Dios nos dio a nosotros. Si algo nos hace ser grandes, no es tener personas detrás nuestro o a cargo nuestro, sino que nosotros podamos estar frente a ellos y darles un poco de lo que Dios nos dio. Eso es ser siervo. Tercera característica,
Siempre el soberbio responde con prepotencia. Jeremías, otra vez en el versículo 17, dice: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, dicen los judíos, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. El profeta les dice que no se vayan a Egipto, van a tener problemas, pero ellos hacen lo que se les antoja. Le dicen al profeta: vamos a seguir adorando, vamos a seguir siendo idólatras, no nos importa Dios, vamos a seguir haciendo la nuestra, vamos a seguir prendiendo incienso a una diosa pagana. A una persona soberbia le decís: amigo, ¿podrías hacer esto? ¿Podrías colaborar en esta área de la iglesia? ¿Podrías dejar de hacer aquellas cosas? Y la respuesta es: no lo hago, busquen a otro. Estamos en una generación en la que la soberbia hace que respondamos mal. Todos te responden mal. ¿Sí? La otra vez frené en un semáforo, freno un auto atrás, estaba peleándose por teléfono, se puso la flecha para doblar, pero no para seguir, arrancó y me chocó. Y se bajó y me dijo de todo. Y después de que se calmó le digo: estaba rojo. Se subió al auto y se fue. Pero primero me dijo de todo. Estamos en una generación y vivimos un tiempo muy raro. Cuando algo no le gusta al soberbio, tira todo y se va. Cuando el lugar que vos le diste en la iglesia, o que le dio el pastor, o que le dio Dios, porque en realidad Dios lo pone, no le gusta, revolea todo y se va. El soberbio quiere siempre quedar bien ante todos, y si se tiene que ir para quedar como el poderoso, se va. Pero ¿sabes qué? Lo más triste es que queda mal parado ante Dios, porque Él trata de agradar al hombre, al mundo, pero la verdadera vida consiste en agradar a Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 3, la maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, su bendición sobre el hogar de los justos. Él se burla de los burladores, pero muestra su favor a los humildes. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Orgullosos o humildes? No se puede tener una relación con Dios siendo soberbio. Es como mezclar agua con aceite. Es incompatible. Dios ama al humilde, pero aborrece al soberbio, porque el primer soberbio, Satanás, quiso ser más que él. Si te pasa que te encontrás con una persona que todo el día responde mal, los hijos te vas a dar cuenta que van a responder también mal, los hermanos van a estar respondiendo a cada cosa mal, porque el soberbio contamina todo lo que está a su alrededor. Y Dios quiere que seamos humildes. Dios quiere que cuidemos las formas en hablar, la forma de responder a la otra persona. Quiere que cuando nos equivoquemos, con humildad reconozcamos que hemos fallado. Tantos problemas se resolverían en el mundo si pedimos disculpas. Tantos problemas, tantas discusiones se evitarían. Pedir disculpas es reconocer que vos te equivocaste. Pero ¿sabés qué? Somos como las viejas chusmas. Entramos a la iglesia pensando en una cosa, no saludamos a alguien y ese alguien se enoja porque no me saludó. Pero no viene y te dice: che, no me saludaste. ¿Yo qué le diría? Perdóname, estoy pensando en otra cosa. Sería tanto lo que lograríamos si trabajáramos en humildad, pidiendo perdón, pidiendo disculpas, pidiendo permiso.
Cuarta característica, el orgulloso vive engañado y se lo cree. Versículo 18 dice, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y a derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Ellos no le van a hacer caso en ningún momento a Jeremías, no van a abandonar su estado de soberbia. Al contrario, le dicen que desde que dejaron de adorar a la diosa, ahí empezaron a irle mal las cosas. El soberbio no dice, el soberbio siempre está creyendo que lo que él dice es lo correcto, que lo que dicen los otros no, y obedecer a Dios no sirve. El soberbio vive engañándose. Y el principal problema que tiene el soberbio es su propia soberbia. Y si sale mal, le echa la culpa al otro. Si sale mal, todos estamos equivocados. Miren lo que dice en Proverbios 21:4. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Para el soberbio es más importante exponer la debilidad del otro que reconocer el problema que tiene en su corazón. Si ustedes creen que con soberbia no le están faltando a nadie, no dejen de guardarse esto que les voy a decir en el corazón. La soberbia hace que le falles a quien menos tenés que fallarle. A Dios. A Dios. Un teólogo chino que estuvo 30 años preso por ser cristiano, porque en China está prohibido el cristianismo, escribió hermosos libros. Watchman Nee dice una frase que es célebre. Dice, toda gloria que no es para Dios es vanagloria. El soberbio es vanaglorioso. El soberbio le falla a Dios. Quinta característica y última, los soberbios serán severamente castigados. Jeremías en capítulo 26 dice, por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto, he aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán consumados a espada y a hambre hasta que perezcan del todo. Ningún judío de los que estaban ahí y que habían negado el consejo y habían negado la advertencia, iban a sobrevivir, les está diciendo Dios. Ahí está el problema. Primero el consejo, después la advertencia y por último el problema. En el nombre de Jehová iban a tener hambre y guerra, iban a morir, muy pocos se iban a escapar. Ellos creyeron que podían comerse el mundo y todo terminó mal. Porque el soberbio termina perdiendo todo, todo. Cuando Dios ve que en tu corazón y en tu vida hay ídolos, hay cosas que te hacen sentir fuerte y poderoso, primero le va a hablar a tu corazón y a mi corazón, va a romper el corazón de piedra y va a poner sensibilidad que antes no teníamos. Nos va a dar una oportunidad de que nos arrepintamos. Dios te mira con amor y te dice, vení, vamos a ponerte en una nueva vida, vamos a hacerte una persona sensible. Dejemos tu soberbia y tu prepotencia de lado. Ahora, ¿qué pasa si no la dejamos? Si no la dejamos y no dejamos que Dios nos trate y que nos saque la soberbia por las buenas, lo que va a terminar haciendo es sacándonos por la mala. El soberbio por lo general termina perdiendo la familia, los amigos, las relaciones. No hay lugar donde está bien, no hay lugar donde tiene lugar y no hay lugar donde está cómodo. Y si no, lo echan. ¿Vale? Ahora hablamos mucho de la soberbia. Y yo te pregunto, si te llenas de títulos, si te llenas de autos,
Si tenés un celular como uno que vino ayer a atenderse, que lo pagó 3 millones de pesos, pero saca las mejores fotos. Si esos son tus valores, estás equivocado. Estoy equivocado. El mayor valor de nuestras vidas es cuando somos lavados por la sangre de Jesucristo. Cuando Jesucristo lava nuestra vida con su sangre, ese es el logro mayor de nuestra vida. Porque ni el celular, ni el auto, ni la casa, ni el título va a estar en mi vida eterna, pero Jesucristo me limpió, me sanó y me llevó a una vida eterna. Aunque tengamos errores, aunque nos equivoquemos, siempre Jesús está dispuesto a decir, vení que te voy a bañar con mi sangre. Vení que te voy a limpiar las ropas. La humildad es el antídoto contra el veneno de la serpiente. La serpiente está ahí agazapada como un león rugiente. La humildad construye relaciones, nunca la vas a destruir. Si vos te pones en oración y le decís, Señor, te entrego mi vida, hacé de mí lo que vos quieras, vas a encontrarte con que personas que pensaste que amabas se van a ir corriendo y van a desaparecer de tu vida. Y van a aparecer personas que vos no sabías que estaban, pero que te van a venir a abrazar, que se van a poner a orar por vos cuando estás pasando por un problema, que van a venir con un plato de comida cuando no tenés qué comer ni qué darle a tus hijos. La primera carta de Pedro, en el capítulo 3, dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón, mantengan una actitud humilde, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulta. Por el contrario, contesten con una bendición. Y esto los ha llamado Dios. Él les concederá su bendición. En el primer capítulo de Efesios, vayan a sus casas y léanlo. Están todas las bendiciones que Dios nos dio. Todas. Dios no nos vino a humillar, no nos vino a dañar. Dios vino a rescatarnos. ¿Cómo podemos crecer en humildad? Dejando que Jesús sea el que controle nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras reacciones. Efesios capítulo 4 dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y sano. Pónganse esa nueva naturaleza. Pablo, a lo largo de las cartas paulinas, de las cartas que escribió, en todas las cartas dice, tengo que morir a mi carne. Porque a medida que voy muriendo a mi carne, Cristo se va formando en mí. Y cuando está ya muriéndose, dice, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Seamos humildes, haciendo que Cristo crezca en nosotros de a poquito, todos los días, con un buen día, con un perdón, con un te amo, dejando de lado una discusión, escuchando a nuestros hijos, prestándole atención a lo que ellos están haciendo, no prendiéndoles el televisor para que no molesten.
Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. ¿Y cómo empezamos? ¿Cómo podemos empezar a ser una nueva persona? Usemos la ley básica de las relaciones, queridos amigos. Si te relacionás con gente que es gruñona, te vas a convertir en gruñón. Si vas al lugar donde todos hablan mal, vos vas a hablar mal. Si te juntás con gente que no sirve, te vas a convertir en una persona que no sirve. Iglesia se traduce, mejor dicho, la palabra iglesia viene del griego eclesia, llamados afuera. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Dios nos llamó afuera del mundo, del sistema mundo, pero tenemos que vivir en el sistema mundo. Entonces, ojo, que el sistema mundo nos quiere contaminar. Usemos la ley básica de las relaciones. Si te juntás con gente feliz, te vas a volver más feliz. Si querés tener humildad, pasa más tiempo con Jesús. Desatá tu bote, como le dijo Jesús a los discípulos. Desatá el bote y vamos para adentro. Desatá tu bote, remá adentro a la profundidad de tu relación con Jesucristo, que es el humilde. Andá a la profundidad de tu relación con Dios. Cuanto más profunda sea esa relación, más humilde vas a ser, más Jesús se va a formar en vos, más vas a ser parecido a Él. Pablo dijo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero a nosotros nos faltan kilómetros, pero caminemos esos kilómetros de la mano de Jesús. Jesús quiere que vos y que yo tengamos una relación directa con Él. Cuando Él murió en la cruz, como contaba hoy mi amigo Andrés, el velo del templo se rajó desde arriba para abajo, una cosa sobrenatural. Dios nos dijo, ahora que mi hijo murió en la cruz, ustedes tienen una relación directa conmigo, ya no necesitan un sacerdote, porque hoy Jesús es el sumo sacerdote. Y todo lo que hagamos, mejor dicho, todo lo que pidamos y todo lo que querramos en el nombre de Jesús, lo vamos a tener. Palabra de Dios. Jesús quiere que pases más tiempo en su presencia. Jesús quiere que hables con Él. Lee la Biblia, que ahí te está hablando. No la tengas ahí abajo de la cama, adentro de la mesa de luz o en la biblioteca. Léela. Vas a ver que vas a encontrar perlas que Jesús tiene para darte todos los días. Jesús quiere que charles con Él. Orá más tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? A medida que nos vamos acercando a Jesús y que lo vamos conociendo, nos vamos a dar cuenta que vamos a ser un poco más parecidos a Él. Nunca vamos a llegar a ser como Él. Él es el único, es el Rey, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Pero podemos ser un poco más parecidos a Él. Si nacés de nuevo, sos una criatura nueva. Y Pablo dice, Jesús va a ir creciendo si tu carne muere. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso. Lo que hoy vivo en la carne, sí, lo vivo por el Hijo
de Dios que se entregó en la cruz por vos y por mí. El orgullo destruye, la humildad construye. Nadie en el mundo ha hecho nada más humilde que Jesús. Vino desde el cielo a la tierra, se hizo hombre, vivió entre nosotros, entre los hombres, dio su vida por vos, por vos, por vos y por mí. Resucitó por vos, por vos, por vos y por mí. Pasemos más tiempo con Jesús y nos vamos a hacer más humildes y vamos a poder construir relaciones sanas y buenas. Y para terminar, te voy a pedir que en honor a la palabra de Dios leas este pasaje de Filipenses que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo no soy superior a Ale, él es superior a mí. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mires para adentro, mirá lo que le pasa al otro. Y si estás corriendo porque te tenés que ir corriendo y hay alguien que estás mal, solo en un rincón, esto es una iglesia, es un hospital donde nosotros venimos hechos bolsa, andá y habla con él. Esa oración puede bendecir y puede cambiar una vida. Y esa persona, en vez de salir de acá y pegarse un tiro o tirarse en el tren, puede aceptar a Jesús y empezar con una vida nueva. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. Él no se agarró de que era Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están abajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Amén. Jesús se hizo siervo. Jesús murió por vos y por mí. Depende de vos qué hacer con tus rodillas y depende de mí qué hacer con mis rodillas. Pero todo esto fue para nuestra salvación. Fue para que toda persona que esté en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, se postre de rodillas y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Querido amigo, quiero confesarte que de todas las veces que me ha tocado estar acá fue una de las más complejas por problemas personales, ¿sí? Pero esos problemas personales muchas veces uno los tiene que dejar de lado para servir al otro. No me vanaglorio de esto, porque si no estaríamos
diciendo lo contrario de lo que quiero transmitirles o quiere Dios transmitirnos con este mensaje. Pero no dejen de seguir el camino de la humildad. No hagan el camino de la serpiente. Y estén atentos, porque el león rugiente está ahí agazapado, esperando a que ustedes caigan y a que yo caiga. Los amo, los bendigo. Y aquel que vino con algún problema, si necesita oración, acérquese con tranquilidad. Y espero que lo que Dios nos quiso decir al corazón haga nido y quede ahí atesorado. Los amo con todo mi corazón. Les doy gracias al Señor porque ustedes pudieron estar acá. Hubo gente que nos pudo ver por las redes. Y te pido que te quedes con eso. ¿Qué vas a hacer con tus rodillas? Que Dios te bendiga.